alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, Cristo. Buenos días con toda la comunidad cristiana. Me llamo Doris Elizabeth Granda León, soy peruana de nacimiento y tengo 38 años de edad. Quiero transmitirle en este momento mi emoción por iniciar el catecumenado, por dar este primer paso para encaminarme a la vida cristiana. Quiero agradecer a Dios el Todopoderoso por este momento. Les cuento que siempre estuve en su busca de su luz y siempre sentí su llamado, pero no me decidía en qué religión tener mi renacer. No puedo dejar de mencionar a mis padres, porque ellos querían que de adulta, con conciencia, decidiera recibir el Sagrado Sacramento. Junto a mis hermanos Adesola y Emmanuel, vamos a revivir la costumbre de los primeros cristianos que se bautizaban de adulto. Quiero agradecer a Mosén Carles y a Yema por acompañarme en este proceso y tener la disponibilidad para despejar mis dudas e inquietudes. También quiero agradecer a Toñi y Manolo porque me invitaron a pertenecer a este grupo cristiano intercultural y por darme muchas oportunidades que lo necesitaba. Gracias a todos, bendiciones a cada uno de ustedes, que reine el amor, la paz y la salud en el seno de su hogar, y ahora con toda certeza digo que los tiempos de Dios son perfectos. Gracias. Hola, buenos días, la comunidad cristiana. Mi nombre es Emmanuel y aquí conmigo es mi mujer Adesola. Nosotros estamos emocionados para seguir en este camino. Es más importante para edificar la fe en el Señor y ayuda a nuestros hijos también en la fe, sí, pero como crece en la fe en el Dios es más importante en la vida, así finalmente nosotros queremos dar gracias a Monsén Carles y Jenma también para ayudarnos, acompañarnos en este camino. Sí, gracias a todos. Dios os bendiga. Gracias. Pues muchas gracias y nos comprometemos a acompañaros como comunidad, porque la fe cristiana no es solamente una cosa individual y personal, sino también es personal y comunitaria. Gracias, porque seguro que para nosotros sois también una mediación del Señor, que a cada uno de nosotros seguro nos ha traído algún mensaje con vuestra actitud, con vuestro paso adelante.